En este momento estamos hablando acerca del Evangelio de la Biblia continuamente. Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio que la Biblia habla. El creer que Jesús es el Cristo, conocerlo así y creer así, es la única evidencia de vida eterna. Por eso es que a este Jesús, quien es el Cristo, lo debemos de conocer precisamente y creer precisamente, especialmente cuál es el significado del Cristo, qué significado está en el Cristo, quién es este Cristo, es algo sumamente importante. El Cristo es alguien que, por el problema del ser humano, para salvar al ser humano, fue enviado a esta tierra. Entonces, ¿qué problema tiene el ser humano? Así que vemos a nuestro alrededor y vemos que el hombre tiene muchísimos problemas. Incluso en mi vida hay varios problemas y en toda la tierra verdaderamente no se pueden contar el número de problemas en el mundo. Hay un gran número de problemas que no podemos contar, pero si nosotros vamos dentro de cada problema, realmente es algo tan simple. Creo que todo esto empieza desde un problema muy simple. Y este problema viene por estar separado de Dios. Podemos decirlo de una forma muy simple. ¿Y por qué estamos separados de Dios? En el trasfondo de esto está el pecado y Satanás. Al mismo tiempo podemos verlo de esta manera. Así que todos los problemas vienen por estar separados de Dios. Gracias a Satanás es que estamos separados de Dios por el pecado y por eso es que ese es el problema. Hoy vamos a hablar de este mismo pecado que nos separa de Dios. Así que no solamente las cosas que se manifiestan en nuestro comportamiento y en nuestra vida son el pecado, pero así lo hemos aprendido desde pequeños. Entonces, antes de una acción de pecado, hay realmente un gran pecado que nosotros cometemos con el corazón y todo nuestro ser, pero siempre el pecado es interpretado en la Biblia en relación a Dios. Así que podemos ver que la palabra pecado tiene muchas definiciones, pero amartía es una de las palabras que identifica el pecado. Amartía es cuando hay una flecha que vuela y no pega en el blanco precisamente. Algo así es. Cuando nosotros estamos desalineados o separados de Dios, todo eso es pecado. Realmente en Génesis capítulo 3, versículo 6, ahí se viola la promesa de Dios. Aquí aparece lo que es el pecado. Y si nosotros vemos en Números, capítulo 15, versículo 31, expresa así del pecado. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es lo que dice la Escritura. Así que han tenido en poco la palabra de Jehová y han menospreciado su palabra. Esto es lo que verdaderamente vemos que pasa en Génesis 3:6, el pecado que se manifiesta ahí. También nosotros vemos en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Adán y Eva fueron engañados por Satanás y cuando ellos pecaron, realmente la concupiscencia dentro de ellos se levantó dentro de ellos. Podríamos verlo así. Así es como Santiago lo interpreta. Y también 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pero en 1 Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, es decir, Satanás y el pecado están conectados. El pecado está conectado con Satanás. Esta maldad es un pecado. Tenemos en poco esta palabra de Dios y rompemos esta ley. Así que este pecado es lo que cometen Adán y Eva en un principio. Y esto es algo más serio, algo más crítico de lo que nosotros imaginamos. En Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que la Biblia dice que Dios lo dijo así inequívocamente. Y como resultado del pecado, lo que entra al ser humano es la muerte. La muerte en especial podemos entenderlo con 3 puntos. Primero, es que
cuando estábamos conectados con Dios, podíamos vivir, pero ahora estamos separados de Dios. Eso mismo es la muerte, una muerte espiritual, pero en una comparación con un nivel muy bajo. Nosotros entendemos que hay muchos productos electrónicos que tenemos, los teléfonos, las computadoras, son muy buenas, pero si no tienen electricidad, realmente no sirven de nada. Así como una computadora, usted no puede hacer nada sin electricidad. Sin embargo, cuando se le provee la electricidad, usted puede hacer cosas muy grandes con eso. El ser humano que no está conectado con Dios es como una computadora sin electricidad. Así que el pecado, primeramente, está separado el hombre de Dios, y de esta manera está en una muerte espiritual. Y después de esto viene una muerte común que la gente entiende, que se separa el cuerpo y el espíritu, pero no termina ahí, sino que hay un juicio eterno, y este juicio eterno como resultado tiene el infierno eterno. Así que hay un juicio y hay una muerte eterna. Así que esta muerte espiritual, luego la muerte normal, en donde se separan la carne y el espíritu, y luego un cuerpo eterno. Toda esa muerte viene como resultado del pecado. Toda la gente tiene esto. Así que esta muerte espiritual, para poder ser resuelta, realmente solo hay una forma de poder hacerlo. El resultado del pecado fue algo sumamente crítico. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. También Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 nos dice: pero estas iniquidades o este pecado, ¿qué hace al final? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que en el trasfondo del pecado está Satanás, y como resultado de este pecado, lo que se manifiesta es que la relación entre Dios y el hombre son cortadas. Esto es lo que ocurre. Parece algo tan simple, y es violar la ley de Dios, y simplemente es negar la palabra de Dios. El resultado de ello es un resultado crítico, que es la muerte en sí. Y por eso el resultado de este pecado está en toda la humanidad. En el siguiente tiempo vamos a ver un poco más acerca del pecado.